realmente primarios o de sospecha para poder uno realmente poder hacer esta detención temprana de lo que es el paciente con cáncer. Así es de que casi que me voy a enfocar a ver si les parece en cómo realmente hace uno los diagnósticos desde el punto de vista y cuáles son los principales factores de riesgo que tienen estos pacientes. Comencemos. Glándula tiroides. ¿Se puede agrandar o la agrando yo? Ahí ya está grande, Doc. Sí, ¿y se ve bien? Bueno, de tiroides, creo que lo más importante que hay es que antes del 2005, todas las consultas que uno hacía a nivel del tiroides, todas ellas conllevaban el hecho de que el paciente se palpaba o alguien le miraba que tenía un bulto, una tumefacción en el cuello. Cuando uno mira el cuello, el cuello es completamente triangulado, entonces la línea media y las líneas laterales, que son la parte del esternocleidomastoideo, por debajo del cartílago cricoide, si trazamos una línea horizontal, pues nos van a quedar los triángulos inferiores, que son los infracarotídeos. Y entonces ahí encontramos la patología tiroidea, que puede presentarse como una tumefacción de la línea media lateral derecha o izquierda, e igualmente podemos encontrar la aparición de un ganglio. Cuando se ve un tiroides o cuando lo palpamos, generalmente cuando tiene más de 2 o 3 centímetros ya se puede palpar, de resto no. Entonces vino el advenimiento de la ultrasonografía, y la ultrasonografía lo que hizo fue encontrar enfermedades quísticas del tiroides o tumores menores de 1 centímetro. Estos tumores menores de 1 centímetro hay que valerse uno de las clasificaciones y realmente qué es lo que uno quiere realmente buscar realmente del tiroides, porque todos los nódulos no son malignos y todos los nódulos seguramente tienen con el hecho de poder uno revisarlos y tenerlos en un estado de observación. Para ello, nosotros siempre utilizamos lo que es la escala del TIRAS, o sea, la clasificación de Thyroid americana, la American Thyroid Association, que es lo que hace la parte de la clasificación de lo que nosotros manejamos. Existía el LATS, que es el el Latinoamericano Thyroid Association, y encontrábamos las europeas, e igualmente han aparecido dos más. ¿Me pasa, por favor, las siguientes? La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿Dónde está la clasificación? Ahí déjamela esta. Entonces, los nódulos tiroideos, como le decía, ¿cómo hace uno el diagnóstico? Entonces, mire que a la palpación del cuello solamente el 5 al 10% hace uno el diagnóstico de un nódulo tiroideo. Pero mire que en una autopsia se encuentra el 50-60% de nódulos tiroideos y la causa de muerte puede ser cualquiera menos el mismo cáncer de tiroides. Entonces, eso quiere decir que hay cáncer que o tuvieron una larga exposición y nunca hicieron su comportamiento biológico como tal, o que eran de bajo riesgo y nunca fue su causa de consulta ni de cirugía. El PET scan que se envían para otro tipo de rastreos, es muy frecuente que uno lo haga
cuando está en tratamiento para cáncer del pulmón o para otro tipo de cáncer oculto, o buscando un segundo oculto, hace un PET scan. Y en ese PET scan puede aparecer en el 1 o el 2% como un hallazgo incidental, 1 o 2%. Y el 15 al 25% igualmente lo hace uno por TAC, pero son hallazgos incidentales en los cuales fueron solicitados por otra causa. Y la ecografía, que es el examen ideal. Entonces, cuando uno le pregunta cuál es el examen ideal para mandar en el cuello, cuando sospecha una patología tiroidea, pues la contestación es la ecografía. Y le da a uno una buena sensibilidad y especificidad hasta el 34-68%. Ahí estos son criterios que uno siempre debe tener en cuenta cuando interroga a un paciente de alto riesgo. Entonces, realmente aquellos que tienen un crecimiento en 2 meses y crecen rápidamente, se da cuenta el paciente que le está creciendo, que están adheridos hacia la parte profunda cada vez se adhieren más hacia la parte profunda del cuello. E igualmente pueden comenzar con cambios de la voz, y eso es porque son posteriores y entonces toman parte de lo que es el nervio laringio recurrente, y una adenopatía que puede ser manifestación de un cáncer de tiroides. Pero esto de las adenopatías es una causa muy frecuente de consulta. Por lo tanto, haciendo aquí un paréntesis que hace uno cuando alguien le consulta por adenopatías, lo primero que uno tiene que hacer es mirarlas en qué nivel están. Si bien es cierto, un doctor llamado Watt hizo el estudio de toda la parte linfática de la cabeza y del cuello y se dio cuenta que los diferentes niveles tenían sitios donde realmente los ganglios eran su atrapamiento de enfermedades infecciosas, virales o por cualquier tipo de patología. Entonces, el grupo 1, este grupo 1 que es el más alto, que se encuentra en la parte del ángulo submaxilar, realmente la mayoría de las patologías que vienen ahí vienen de la cabeza, entonces uno tiene que cuando ve eso examinar muy bien la que es la cavidad oral, examinar muy bien la parte orofaringea, porque puede ser una manifestación de una enfermedad de la orofaringe, inclusive de los senos paranasales, o de carcinomas que se encuentran en la parte carcinomas que se encuentran en el tejido del cuero cabelludo. Entonces hacen su drenaje como metástasis al grupo 1. Y lo mismo sucede con el grupo 2, pero el grupo 2 tiene un porcentaje hasta un 5% de que puede ser manifestación de un carcinoma de tipo tiroideo. Cuando hablamos de los cánceres del tiroides se llaman papilares, foliculares, o se llaman anaplásicos, o se llaman medulares, o se llaman de células de Hutler. La diferencia importante es que cada uno tiene una vía de diseminación. Entre ellos tiene el papilar clásico, siempre hace diseminación por la parte linfática, el folicular lo hace por vía sanguínea, el medular lo hace por ambas vías, y nos queda entonces la parte desde el punto de vista del anaplásico, que también por ser es indiferenciado, lo hace por todas las vías, tanto por continuidad, es decir, tomando los tejidos que se encuentran, los órganos que se encuentran alrededor de él. Esto es una cosa muy importante para tenerlo en cuenta cuando examina el cuello. El 3 comienza a ser ya de una sospecha importante, y el 4, 3, 4 son muy importantes porque son los laterales del cuello y son drenajes del tiroides. El 6 es el que se encuentra por debajo del tiroides, y los 5A y 5B son los que se encuentran por detrás, o sea, laterales al esternocleidomastoideo, o entre el esternocleidomastoideo y el primer escaleno. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y las características.
Lo primero que hace uno, después de que hace una buena historia para examinar los ganglios, es mandar y descartar problemas de tipo infeccioso. Generalmente uno los observa por 2 meses y a los 2 meses uno ve qué características son las que tiene, si en crecimiento, en profundidad o lo que se ha adherido hacia la parte profunda. Eh, y luego solicitamos todas las pruebas de tipo infeccioso que son más frecuentes en el cuello. Entonces comenzamos haciendo las pruebas de las histoplasmos. Hacia aquí hacemos inmunoglobulina G, inmunoglobulina E para poder saber si son realmente activas o no activas, simplemente es un portador. Entonces hacemos la determinación de las inmunoglobulinas M. Entonces solicitamos para histoplasma, solicitamos para la misma Epstein-Barr, para el virus de citomegavirus de inclusión, e inclusive hacemos toda la parte de lo que se refiere a la parte infecciosa, principalmente a lo que es el virus del papiloma humano, debido a que se encuentra con bastante frecuencia asociado a lo que son la parte de la orofaringe. Y la otra que debemos siempre solicitar es el VIH. Eso es lo que sucede a nivel del cuello. La siguiente. ¿Qué hace uno cuando mira a un paciente y tiene un nódulo tiroideo? Siempre las dos pruebas que lo acompañan es un TSH y un T4. Si la TSH está suprimida, quiere decir que está por debajo de 0. Entonces, este paciente seguramente está cursando con algún tipo de síntoma de hipertiroidismo. Y esto hace de que sea la única indicación de hacer una gamografía para buscar nódulos hiperfuncionantes que pueden tener de un 5 o un 10%, pero la otra forma que se pueden manifestar esos nódulos son hipofuncionantes o nódulos fríos, los cuales no cursan realmente con formas hiperfuncionantes. Y la forma alta, o sea, por encima de 5000, esa, según lo que tengamos en el eco, va a un backup. La siguiente, los test diagnósticos de evaluación, entonces hacemos el TH, ya se lo he explicado. Cuando estamos simplemente buscando una enfermedad más allá de un nódulo, clasificándolo en benigno o maligno, hacemos las pruebas inmunológicas, y las pruebas inmunológicas son la tiroglobulina, hacemos la calcitonina y podemos hacer PET scan buscando las enfermedades inflamatorias del tiroides, sobre todo todas aquellas que tienen relación con la parte inmunológica. La siguiente. Entonces, aquí están las guías, que esto creo que es lo del mensaje desde el punto de vista de tiroides. Estamos la ATA, a quien se le realiza una ecografía. Se debe realizar una ecografía tiroidea con estudio de los ganglios cervicales en todos los pacientes con nódulos de tiroides conocidos o sospechosos. La guía europea se debe realizar una ecografía de cuello, incluyendo la glándula tiroides y los compartimientos cervicales central y lateral, en todos los pacientes con sospecha de enfermedad nodular del tiroides, describir el tamaño del nódulo, su ubicación, las características sonográficas y el riesgo esperado de malignidad según la clasificación de TIRAS. La siguiente. A manera de anatómica, ¿qué es el cuello? El cuello es la parte tal vez más importante, más pequeña que existe en la parte de la estructura corporal, debido a que es la que sostiene la cabeza con el resto del cuerpo. Pero además de ello, por ahí van todas las estructuras del organismo. Entonces, la parte del cuello está dividido por compartimientos.
Ese compartimiento de atrás hacia adelante simplemente es una fascia. Les recuerdo que una fascia es un tejido conectivo que simplemente lo diferencia uno de aponeuriosis porque no lleva músculo. Entonces simplemente ella se viene de la parte precervical y se viene como formando una S y cada parte. Entonces la parte posterior va a ser la parte realmente de la parte ósea y de la parte del sistema nervioso, tanto del autónomo como el sistema nervioso medular. Y luego viene la parte, desde el punto de vista, la parte que llamamos la parte del compartimiento medio. Este compartimiento medio es donde caben todas las estructuras, las vasculares, las venosas, toda la parte de los receptores, de los receptores de los receptores de CO2, donde encontramos a igual la parte del sistema digestivo, comenzando por la faringe, terminando en la parte esofágica y encontrando la parte respiratoria, comenzando en la parte laringe, terminando en la parte de la tráquea, y en la parte anterior de la tráquea pues vamos a ubicar la parte tiroidea como tal. Aquí ve que la parte tiroidea se encuentra inmediatamente por debajo del cartílago cricoides. Este es nuestro cartílago cricoides. Y al lado se encuentra todo lo que es el músculo tiroideo. Por debajo de ella existe este espacio que es un espacio cartilaginoso. Y luego de eso encontramos la glándula tiroides, que está pues irrigada por sus tres arterias, ramas de la carótida interna. Y de acá tiene la explicación, lógicamente, de que todo esto es rico en tejido linfático, de que su parte metastásica la haga aquí, hacia la parte media del cuello, donde sería más o menos el nivel 3. El nivel 4 es aquí ya mucho más abajo, en esta parte de donde estoy señalándole que es la parte entre la carótida y la tráquea. Aquí está la parte 6, el nivel 6, entonces es la parte donde siempre hacemos énfasis en tener la parte desde el punto de vista buscar las metástasis o que esté esta tiroideo o la patología. Si nosotros hacemos un corte sagital, que es lo que nosotros vemos siempre aquí, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a tener el esófago, vamos a tener la tráquea, vamos a tener nuestra tiroides, la vena yugular y la arteria carótida y estos músculos que se encuentran aquí, que son los músculos pretiroideos, y este es el informe que siempre vamos a ver en la parte radiológica. Siguiente. Entonces, mira exactamente qué es lo que se define el haz de luz que pasa a través del tiroides una vez de que encuentra un tejido diferente al de él, hace una reflexión y esa reflexión puede ser en una gama de grises que puede ser hipercogénico, isocogénico o hipocogénico. Entonces, en esa gama de grises donde se sitúa el nódulo, pues entonces uno lo puede clasificar y esos son de los puntos que uno tiene en cuenta como benignidad o como malignidad. Los que son importantes son los de hipogenicidad. Eso es una parte importante. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí hay gamas hipocogénicas, pero también tenemos gamas hipercogénicas. Esto corresponde a tiroides inflamados, a tiroides realmente de tiroiditis. Vemos aquí todos los colores. Entonces, esos son procesos de tipo inflamatorio. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar en la ecografía? Y esto es lo importante. Siempre que esté enfrente de una ecografía, lo primero es, ¿son hipocogénicos, son hipercogénicos o hipocogénicos? Le damos importancia a la parte de la hipogénicos. La composición es muy importante, entonces siempre nos informan si son sólidos, parcialmente sólidos, si son quísticos o si son parcialmente quísticos. E igualmente, su parte de sus diámetros, lo más importante es lo alto, lo que uno tiene en cuenta para su crecimiento,
no tiene tanto de importancia su tamaño a lo largo o a lo ancho. La siguiente. Los márgenes y los contornos. Entonces, lógicamente deben de ser contornos continuos y espera uno que esa forma no esté eh, discontinua, debido a que esta parte de discontinuidad se refiere a procesos de tipo infiltrativo o de una forma loculada. Igualmente el halo, que hace referencia al espacio del borde del nódulo con el parénquima tiroideo. Y igualmente hacemos la extensión extratiroidea. Cuando hacemos la extensión extratiroidea es cuando tenemos ganglios en ellos también. La siguiente. Microcalcificación. Las microcalcificaciones, que son estas que vemos aquí. Las microcalcificaciones pueden ser centrales o periféricas. Tienen de mayor relevancia las que son periféricas, no las que son centrales. La vascularidad, o sea, el ecodoppler que se hace sobre ellos, entonces va a tener la relación si es positivo o negativo, y tenemos en cuenta la parte positiva desde el punto de vista de Doppler. La siguiente. Entonces, este es el resumen de lo que realmente buscamos nosotros. ¿Qué buscamos? Entonces, buscamos la ecogenicidad, buscamos el tamaño, buscamos la composición, buscamos igualmente si son de alto riesgo o no de alto riesgo. De alto riesgo ya le referí que tenga un antecedente hereditario, que igualmente tenga un crecimiento rápido, que sea más frecuente en las mujeres de 40 a 60 años. Esos son factores de riesgo que le ponen un estadiaje en una parte intermedia. E igualmente, los nódulos de 10 milímetros, si tiene unos 10 milímetros y no tiene ninguna de las características enunciadas, como lo voy a explicar, los puede uno observar, y uno lo que observa es que realmente no crezcan más de 3 milímetros a lo alto del informe que tiene uno. Y la localización es importante, donde se encuentre, si en la parte anterior, posterior o media del lóbulo comprometido. La siguiente. Esta es la forma de progresión, un nódulo que es completamente normal, ¿cierto? Hasta llegar a estos donde tienen calcificaciones, tiene vascularidad, ¿cierto? Que ya son el TIRAC 5. Entonces, aquí tenemos unas calcificaciones que las va dando los mismos elementos que les acabo de decir, las mismas características. Igualmente llega a esta parte 3 que no tiene más de 2 o 3 elementos, es la parte donde uno, si se lo informa como 3, si uno lo mira, dice, lo observo, pero uno entre el 3 y el 4A tiene que tener una cantidad de situaciones para decidir si es quirúrgico o no es quirúrgico, porque aparece neoplasias, que son neoplasias foliculares o hiperplasias foliculares, que lo pueden a uno confundir en determinado momento su estructura. Entonces tiene que mirar uno muy bien si el informe que está dando el backup tiene atipias o no atipias, que es lo que hace la diferencia. Del 4B en adelante y el 5 son quirúrgicos como tal, pero entre este 4A y la misma 3 tiene que tener uno siempre el cuidado de uno mirar qué es los factores de riesgo que tiene. La siguiente. Entonces, mira, acá está lo que uno observa, y esto es lo importante para ustedes. Composición, ya lo habíamos dicho, la composición cómo era. Entonces da unos puntos. Esos puntos que uno da son los que vamos a sumar aquí como factores de riesgo del TIRRAS, y esos TIRRAS a su vez nos están señalando la parte de si debemos hacer backup o no debemos de hacer backup, o simplemente un superline, es decir, simplemente debemos de hacer una observación. Entonces tenemos la composición, la ecogenicidad, la morfología, los márgenes y los focos ecogénicos o no ecogénicos. Entonces cada uno tiene un punto, cada uno tiene un punto. Generalmente cuando tiene 3 o 4 puntos, lo mejor uno es solicitar un backup a los pacientes. Si tiene 0 puntos, pues el paciente lo observamos. Si tiene
Tierras 2 también es casi benigno. En el 3 hay que mirar muy bien que uno lo que esté viendo no tenga más de 3 y sobre todo en la parte de la altura no sean mayores de 1.5 o 2.5, porque eso se debe de bioxar, porque pueden ser ya entrando en todo el estado de la sospecha e igualmente el estado 4, porque este pasa por encima de 2.5 y el TIRA 5 definitivamente ya sospechoso casi en el 80% de que tiene una neoplasia versus un carcinoma. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte aquí de la clasificación, que es lo más importante y es lo que generalmente les llega a ustedes, es lo generalmente lo que ustedes solicitan. Bueno, si no tienen la siguiente. Estas son las otras clasificaciones que existen, siempre teniendo en cuenta los mismos parámetros. Esta es la de la clasificación europea, la siguiente. Entonces tenemos la parte de la China, que no la teníamos, la tenemos desde el 2019, nos da los mismos puntajes, nos da exactamente las mismas recomendaciones. La siguiente es esta, aquí simplemente es una comparación que se hace dentro de la parte americana, dentro de la parte europea y la parte coreana, en donde se le da una sensibilidad y especificidad, ¿cierto?, a la parte de cada una de estas guías. Definitivamente aquí la guía, que sigue siendo importante en cuanto a detectar o ser más sensible hacia la enfermedad neoplásica, es la americana, pero en cuanto a pronóstico es más importante la parte de la coreana. La siguiente. La siguiente. Lo mismo aquí dice el diagnóstico de eficiencia en promedio de la americana. Detecta los nódulos y puede detectar definitivamente, esto es una revisión sistemática, y dice exactamente igual, y dice el punto donde viene la parte de la discordancia, que era la que yo les estaba hablando, que está junto cuando aquí lo clasificamos en el TIRRAS, y aquí lo clasificamos en los años, justo viene la parte donde encontramos mayor los pacientes, que es entre los 60 y 40 años, pero igualmente aquí en esta confluencia, que es la parte del TIRRAS 3 y el TIRRAS 4, es donde todas pueden ser igual de sensibles y específicas. La siguiente. La siguiente. Entonces, a manera de resumen, la ecografía del tiroides es la que hace el examen físico del paciente que consulta por sospecha de enfermedad tiroidea. Existen diferentes métodos de clasificación, pero uno tiene que tener uno o dos para poderse familiarizar. La evaluación de la ecografía del tiroides requiere de un tiempo y una dedicación para realmente uno poder tener un juicio clínico al respecto. No se aceptan guías ni se acepta ninguna vía en el cual uno no interprete bien la ecografía y funcione a todo el mundo, porque entonces todos los nódulos serían de punción y esa no es la situación desde el punto de vista de biología molecular. Esto lo de recordar, esto creo que quedan los 4 puntos que son importantes y creemos que podemos pasar ya a la siguiente patología. El tumor del recto inferior. En cuanto al tumor del recto inferior, ¿qué es lo más importante? Yo creo nuevamente la parte clínica, la parte semiológica de todo el colon, es lo que realmente nosotros resaltamos para hacer algún tipo de diagnóstico. Generalmente tenemos edades también pico, debemos de tener también un tamizaje, ese tamizaje está para algunos en los 45 y 50 años. Tenemos enfermedades que hacen predisposición a que uno tenga enfermedades de tipo premaligno, como es el velloso o algún tipo de pólipos de tipo velloso, y su base de implantación que sea mayor de 1 centímetro. Dentro de la parte, ya descartando la parte familiar, cualquier situación que ocurra sobre el colon, desde el punto de vista de cambio de hábito intestinal, debe ser estudiada
ya sea porque de estreñimiento pasa a diarrea o por de diarrea pasa a estreñimiento. Debe ser estudiada la parte de las anemias que no se explican, ya que el colon derecho hace animación del paciente, y la otra parte, tanto el transverso como la parte descendente y el sigmoide, hacen el tumor se forma de manera muy cónica como una servilleta, y entonces tiene que hacer un buen interrogatorio uno al paciente, que es uno mirar si realmente hay cambios en la forma de las heces para uno tener una sospecha. Igualmente, cuando uno está interrogando a un paciente por alguna razón que lo indique la parte colónica, se puede mandar un coprológico con sangre oculta, pero ya en este momento hay exámenes que se pueden hacer con DNA para detectar ya la mayor sensibilidad a las heces con la marcación del DNA. Entonces, son herramientas que se tienen para uno encontrar tempranamente un cáncer de colon. La siguiente. Entonces, cuando uno habla desde el punto de vista de tener en cuenta que le llegue a uno un paciente a ustedes, ¿por dónde les puede llegar? O llega por urgencias o llega un paciente electivamente están en consulta externa. Si están en consulta externa, a uno le da todo el tiempo para hacerle todo el estudio desde el punto de vista, si tiene familiares, cuál ha sido el síntoma, cuál han sido sus distensiones, dolores, exactamente cualquier tipo de patología. Si están en urgencias, enfrentamos una patología que es diferente, que son las complicaciones de los tumores del tubo digestivo, que siempre son sangrado, son perforaciones, y las perforaciones se convierten en la parte, desde el punto de vista, en peritonitis. Entonces, generalmente todas estas manifestaciones son de tumores avanzados, pues si se encuentra obstruido, pues generalmente son los pacientes que ustedes van a encontrar en urgencias que se encuentran con una gran distensión, pueden encontrar otros signos indirectos, como son los ganglios, pueden encontrar una ascitis. La ascitis, cuando se manifiesta, pues es una manifestación de enfermedad del peritoneo, tanto visceral como parietal, e igualmente la incapacidad de hacer esa recirculación desde el punto de vista líquido del que se tiene de deslizamiento para las asas intestinales, y la producción por parte de las albúminas por parte del hígado. Entonces ya nos quiere decir que definitivamente existe una enfermedad inflamatoria desde el punto de vista de colon. La siguiente. Estas partes, cuando uno generalmente va a solicitar la colonoscopia, entonces ya dicen que el médico general no la solicite, entonces son exámenes que siempre hay que realizar, pero entonces no lo realizan ustedes, pero en determinado momento simplemente lo que tiene que uno hacer es a toda la parte del colon agregarle siempre una tomografía siempre contrastada, e igualmente a la parte del tórax agregarle uno la parte de una, refiriendo lo mejor que uno puede tener en la parte de una resonancia. ¿Y por qué en la nivel de la reflexión peritoneal, en la parte del sigmoide, al pasar a la parte del recto, esta parte no tiene serosa y no tiene sino la parte del mesorrecto, la cual es la parte rica de la parte linfática? Por lo tanto, la aparición de un nódulo linfático a este nivel ya es indicación, o le está a uno diciendo que el paciente tiene una enfermedad localmente avanzada, y su tratamiento seguramente va a cambiar. Cuando uno habla de exámenes, los exámenes de marcadores biológicos no tienen la validez para uno interpretar la enfermedad, sino hasta que uno ya tiene la enfermedad corroborada
y va a comenzar un tratamiento, porque lo que quiere uno ver con los marcadores biológicos es que realmente los marcadores biológicos con el número que se inicia, un C19, por ejemplo, C19-9 por encima de 500 o de 1000, ¿cierto? Reciba un tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, y el paciente, la respuesta que da es una disminución de su parte de los valores que tiene uno de carcinoma 19-9 o de los antígenos carcinoembrionarios o de los antígenos de ovario, de todo este tipo de marcadores que empleamos. Por lo tanto, creo que lo más importante que uno tiene en el cáncer de colon es tener los factores de riesgo del cáncer de colon, que creo que son los más importantes que uno debe tener en cuenta para uno realmente poder interrogar al paciente para lo que uno puede remitir el paciente o hacer los estudios. Se encuentra uno en una parte donde se puedan hacer. Entonces, comencemos con los factores de riesgo que tiene un paciente del tracto gastrointestinal colónico. Tal vez uno de los que más siempre uno hace énfasis es en la parte de la alimentación y en la parte del ejercicio. Todos estos pacientes generalmente conllevan un sobrepeso y este sobrepeso y sin ejercicio lo convierte en un paciente desde el punto de vista de alto riesgo. Entonces, la parte de la biología molecular del colon, tal vez es uno de los tumores donde se han encontrado más alteraciones genéticas que ocurren desde la mucosa normal, pasando por patologías benignas como son los adenomas, para convertirse en carcinomas. La parte de los factores de riesgo que es importante tener en cuenta son del 6% las personas menores de 40 años y la mayoría de los tumores que se presentan en personas por encima de 50 años. El pico de incidencia se tiene sobre los 60 años. Otro elemento que demuestra la asociación con la edad y el factor de riesgo se describe con los pólipos. Ya les ha dicho que los pólipos vellosos son los que tienen mayor tendencia a ser malignos y fue mucho parte desde el punto de vista de la base que tengan. Igualmente las enfermedades que les había anunciado. El 25% del cáncer rectal tiene una historia familiar. Igualmente tenemos los síndromes de poliposis familiar que les anotaba, tenemos el síndrome de Lynch como tendencia hacia que desarrollen cánceres estos tipos de pacientes. Las colitis ulcerativas tienen un riesgo aumentado comparado con la población general, que llega hasta 30 veces de lo normal. Es importante también en cuanto al manejo de los pacientes, tener un interrogatorio sobre la exposición colónica. Generalmente después de colistectomías permite que exista un paso de bacterias a la bacteria fecal y metabolicen los ácidos biliares y se conviertan estos ácidos biliares en potencialmente cancerígenos, y por eso se habla ahora de la microbiota y el potencial de la microbiota en ser un precanceroso. Y ojo que la microbiota la cambia uno con la parte de los antibióticos. Entonces, la parte de la dieta, como lo dije, tiene el mayor tiempo de permanencia en este tipo, sobre todo en la parte americana y en la parte africana, es donde más se ha encontrado la escasa fibra que pueden ingerir estos individuos, y entonces tener un menor tiempo de tránsito intestinal, aumentando el contacto de sustancias cancerígenas con la mucosa del colon y del recto.
Existe también relaciones con la parte del alcohol, con la parte del tabaco, en cuanto a la relación de metabolitos que generan radicales libres de agentes oxidantes, que producen, pues lógicamente, el daño a la metilación del DNA y destruyen la parte de los mecanismos reparadores. El consumo de la actividad de calcio y la actividad física se han encontrado como protectores para el cáncer colorectal. Hace poco salió en España a manera de prevención, a manera de llamar carteles que decían, por su bien, mueva la cola para evitar el cáncer colorectal. Eh, Dame un segundito, por favor, yo contesto una llamada de intención. Entonces, es para quitar ese Sí, yo le coloco no eso. intervención porque no la veo pues tampoco tan pertinente. No, para nada. Si tiene 3 sistemas comprometidos y está séptica y está soportada, no hay nada que hacer. Y es un tumor de Klatsky, no hay nada que hacer. Sí, yo pienso así como hacer un manejo como más conservador. Exacto. Sí, y más como paliativo, pues, de limitación. Ya le iniciaron tratamiento antiinfeccioso y obviamente pues hay que dejar, pero pues no lo voy a quitar. Okay. Pero el resto de cosas quiero limitarlas, por supuesto. Listo, de acuerdo con... Bueno, este caso que me estaban llamando son de los casos que son terminales. Y cuando uno maneja casos terminales de 3, 4 sistemas comprometidos con problemas sépticos, pues la idea es que uno debe limitar la terapia, ¿cierto? Un tumor de hígado con un paciente con 4 sistemas y séptico y sin tensión, pues nada le va a servir a este paciente que tocaría uno quitar el hígado, pues para quitar el foco séptico. En cuanto a la prevención del cáncer de los enfermos, ya les he dicho que lo más importante entonces es disminuir entonces la ingesta del alcohol, la parte del tabaco, mejorar la actividad física y la ingesta del calcio. Esto es algo muy importante. El tamizaje, como se lo había dicho, el tamizaje se debe hacer por siempre con una colonoscopia. Es importante, hay veces uno pasa por alto y gran porcentaje de los cánceres de colon y recto se encuentran a la altura de un dedo. Entonces es importante siempre acompañarlo cuando sea posible de de un tacto rectal. Pero como siempre vamos a pedir una colonoscopia, pues generalmente ya ha pasado esta parte semiológica tan importante
de hacer unos tactos rectales. Creo que la parte de la etiopatogenia simplemente es el cambio de la parte de un tejido normal en el tiempo que pasa a cambiar su parte de cambios histológicos de la mucosa normal y que están lógicamente codificados por una parte genética o epigenética con las teorías de progresión entre la mucosa normal y la parte tumoral. Entonces creo que eso es lo importante que tenemos en el cáncer colorectal. Ya la clasificación de todo, como lo clasificamos, criterios de Astra, criterios de Bethesda, pues le corresponde más cuando uno hace las juntas de decisiones para saber qué va a hacer con su paciente. La parte de la estadificación, las estadificaciones se hacen como todos los tipos de tumores, por el tamaño, por la presencia o no de los ganglios cercanos o por ya que se encuentren fuera de otro órgano, que serían las metástasis y se clasifican de esa manera. Unos serán quirúrgicos dependiendo de las características de que lo pueda uno clasificar y otros se les da generalmente una terapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía, para tratar de ver dos cosas. Uno, la respuesta del tumor y igualmente uno posteriormente eh, tratar de volverlo quirúrgico. Entonces siempre en estas patologías va siempre un tratamiento neoadyuvante que se ha hecho con la biopsia, posteriormente a una clasificación laparoscópica, en el cual uno lo que más tiene que uno buscar es la presencia de enfermedad peritoneal y igualmente tratamiento que pueden combinarse con la parte de radioterapia. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la parte del colon y recto. Sigamos con la otra. Paula, Gina. Pasemos al de mama. En el carcinoma de seno, creo que es uno de los carcinomas que en el mundo cobran más vidas, al igual que la parte del tracto gastrointestinal. Así es de que tiene preocupaciones tanto desde el punto de vista político, porque es un control de enfermedades en las cuales se debe tener un control sobre eso y entonces se considera que la frecuencia de ellos puede ser de 1.300.000 casos y más o menos 5 millones de mujeres en el mundo padecen esta enfermedad. Así es de que es muy importante y igualmente van a depender mucho de la parte geográfica. En Colombia se tienen cifras entre el 35 por 100.000 a partir del año 2000, creo que es lo más importante de tener uno en cuenta de este tipo de pacientes. En Estados Unidos y en Inglaterra han atribuido posiblemente la detención más temprana por los usos de mamografía, un mejor tratamiento multidisciplinario con la prevención de pacientes de riesgo por el tamoxifen y disminución de la terapia hormonal que se demostró con el VIH en el 2001, que aumentaba el riesgo de cáncer hasta en un 30%. Para recordar, simplemente para recordarles que el 1% de todos los cánceres del seno se presentan en hombres y cuando se presentan lo hacen de una manera agresiva. ¿Qué factores de riesgo son importantes en la parte
de el carcinoma de seno, como están viendo en la diapositiva. Entonces tenemos que la edad es muy importante, que la otra parte que es muy importante y que incrementa, pues va incrementando con la edad, teniendo su pico máximo de los 50 a los 70 años. La relación nuevamente de la obesidad, de más obesidad, menos y menos ejercicio, o sea, más sedentarismo, van a tener mayor tendencia a hacer a hacer el carcinoma desde el punto de vista de mama. El otro punto que creo que es importante tener en cuenta para darle algún tipo de sumatoria es el hecho de que existen patologías que pueden aumentarle la situación de llevar un cáncer y necesitan una biopsia, al igual que como cualquier tipo de todo lo que cambia en la parte celular, y es las hiperplasias atípicas y las hiperplasias que pueden tener hasta un 5% más de aumento sobre la población general. La otra brecha que durante mucho tiempo se marcó era la brecha desde la parte de la parte reproductiva y la parte de la menstruación, o sea que la ventana dentro de más temprano tenía la menstruación hasta la parte de la menopausia, era un factor de exposición. La otra cosa importante es la parte de las radiaciones. Esta parte de las radiaciones es algo que quiero eh, hacerles énfasis, es que en este momento se está trabajando con la inteligencia artificial para que cada vez que uno manda una tomografía o manda resonancias, se marque lo que tiene de radiación cada vez que a uno le hacen un examen de estos. Ya ni siquiera son las pruebas renales las que realmente conllevan a un problema, sino el hecho de irradiar nosotros los pacientes por todo, le hacemos una tomografía de tórax, de abdomen, no nos gusta, la volvemos a repetir, para seguir el paciente volvemos a repetirlo, y cuando menos piensa estamos llevando al paciente casi a las radiaciones de tipo donde pasan a ser ya de alto riesgo para el paciente. Igualmente, el cigarrillo juega un papel muy importante dentro de los factores de riesgo de ellos. Entre los factores de riesgo de los cánceres, siempre la historia familiar es considerada y la hereditaria, y que el 85% de estos carcinomas esporádicos a los cuales se les practica no se les encuentra ningún factor de riesgo asociado. A este respecto, es importante recordar que se han identificado genes que son los BR, los BRCA1, los BRCA2, que codifican para este cáncer como la parte de exposición, y el 80% a los 80 años y del 45% de los cánceres de ovario a esa misma edad. Entonces, estos marcadores biológicos aquí tienen una validez muy importante. ¿Tendrá forma de prevención este tipo de cáncer? Se hablan de dos maneras, se ha demostrado que es una enfermedad en la parte farmacológica que mediante experimentos clínicos se han colocado. Las mujeres de alto riesgo mostraron una reducción en la parte del seno del 45%, aquellas que recibieron algún tratamiento dirigido para prevención y reducción del riesgo, sobre todo los estudios de la NSA, de la APB y la PB1. Son intervenciones que deben de ser clasificadas como alto riesgo y deben de ser estudiadas muy bien las pacientes mediante el tamizaje. Entonces creo que aquí lo más importante que uno debe tener los factores de riesgo, la edad del paciente, y la otra cosa que hace muy importante uno para el cáncer de mama es que el paciente tenga un autoexamen frecuente, este paciente sepa examinar los senos.
Hay dos formas de diagnóstico. La más frecuente es espontánea. El paciente se ha notado una masa. Recuerden que las masas de tipo cancerígeno no duelen. La otra forma es determinar que a través de la mamografía de rutina como método de screen. Recuerden que la mamografía tiene unas indicaciones muy claras para hacerla uno antes de los 40 años, sobre todo cuando hay tendencia familiar. De resto no la debe hacer uno. Lo consecuente como pronóstico y resultado detenidos de otros países. Cuando un tumor se palpa clínicamente, la enfermedad está avanzada y estos resultados de tratamiento son menores. Se ha visto que el compromiso que se tiene de estos pacientes ya se detectan inclusive fuera de la parte del seno y se encuentran ganglios a nivel sobre todo axilar. Entonces, siempre, por eso es tan importante la parte de que la mujer conozca sus propios senos. Una vez se detecta una masa sospechosa, se hace el diagnóstico, uno puede mandar a hacer su imagen y generalmente debe hacer uno al igual que el tiroides, aquellas que tienen algún tipo de tendencia. Lo primero fue el BIRRAS, que viene del seno, del breast, y la parte tiroidea copió la parte de la ecografía, que es lo que llamamos el TIRRAS. Así es de que donde se tiene más experiencia en las biopsias del backup, pues va a ser precisamente en el seno. Así es de que todas las pacientes son llevados según el tamaño, pues pueden ser simplemente con agujas finas o con agujas un poco más gruesas, que son las que nosotros llamamos. Ya pasó la moto, sí, ok. Cuando el diagnóstico se hace a través de la mamografía de los BIRRAS, el BIRRAS 4 y 5, y no hay masa, como ocurre en la mayoría de estos pacientes, la paciente debe ser marcada con lo que llamamos nosotros el arpón metálico bajo una mamografía para poder uno llevar ir a hacer resecciones locales, como pueden ver este tipo de cirugías que ya son lupectomías, ir a retirar esa parte del seno, esa parte de la grasa de alto riesgo. Todo esto ya se hace a nivel quirúrgico, o sea, que a nivel uno, de manera preventiva, examinar los senos, preguntar el tiempo y las características, porque recuerde que ahí siempre está asociado a la enfermedad benigna, que puede ser nodular también. Entonces, es importante tener en cuenta el tamaño que se tienen. Creo que lo más importante de tener en cuenta para el seno es la parte de que uno no adquiere uno la experiencia para manejar enfermedades las cuales tienen o un crecimiento o un endurecimiento y requieren el manejo con biopsias. Creo que uno debe llegar hasta ahí porque puede tener uno no enfermedades a nivel lobulillar o enfermedades del parenquima o enfermedades del conducto, sino pueden ser inclusive escamos celulares. Por ejemplo, una mujer de 80 años que le aparezca a uno con una lesión mínima de 0,5 sobre una mama, sobre un cuadrante, la punciona a uno y le sale un carcinoma escamocelular. Con solo este diagnóstico de escamocelular, la paciente debe recibir un tratamiento complementario que consiste en hacer la resección y posteriormente a radioterapia. Seguramente si fuera alguna adenocarcinoma o algún lobolillar a esa edad se manejaría de una manera diferente. Entonces, luego vienen los tratamientos ayudantes, neoayudantes, el comportamiento y el seguimiento, la estadificación nuevamente con el TNM. No sé si hay alguna pregunta acerca de los tumores desde el punto de vista de lo que debemos de pensar en la mama. Si no quieren hacer la pregunta, pues háganla a través del chat.
Bueno, pasémonos al último, al de cáncer gástrico. Los tumores de estómago, igualmente, ¿qué es lo que vamos a pasar? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos que es más frecuente, entonces en la parte masculina, en el grupo A positivo, está relacionado con el cigarrillo, y hay otra cosa importante que son los estratos socioeconómicos bajos, un Helicobacter pylori. Aquí en este Helicobacter pylori quiero detenerme por qué se produce el Helicobacter enfermedad, si es una parte de un germen que hace parte de la flora del estómago. Lo que hace es que cuando existe un problema de tipo inflamatorio, se penetra dentro de la mucosa el Helicobacter pylori y hace o ayuda a que la parte inflamatoria de la parte tanto aguda como crónica y en esta transformación de la parte biológica de pasar a metaplasias, a displasias, los cuales ya hacen que el paciente lo coloque una displasia en un alto riesgo de tener un CA. La ingesta de alta de sal, los alimentos ahumados, los nitritos, tal vez en las clases que recibo de inteligencia artificial, decía cómo nosotros no hemos podido llegar a tener ninguna forma de hacer un diagnóstico temprano en la parte de el carcinoma de estómago. Hemos tenido estudios muy importantes aquí en el Cauca, como fue el de nitritos, que se desarrolló con un patólogo de Cali, el doctor Cuello, y fue el primero que encontró que las aguas de la parte, sobre todo del macizo, eran ricas en nitritos, y igualmente encontró una relación con la parte de los alimentos ahumados. Entonces, a pesar de eso, nunca hemos podido avanzar a una parte preventiva. Por lo tanto, porque al no ser preventiva, todos los pacientes se van a presentar en un estado avanzado, lo que hace que no tengan opción de poder ser quirúrgicos. Y para la mayoría de los cánceres del tracto gastrointestinal, la primera opción es que pudieran ser quirúrgicos para retirar el tumor. Así es de que una de las situaciones que pensaba en la parte de la inteligencia artificial, a manera de poder de poder tener una base de datos que nos diera nombres. Si lo carga uno la base de datos bien, pues nos va a la zona geográfica donde generalmente tienen mayor tendencia, nos pudiera dar una parte genética o una parte donde tenga algún tipo de factor de riesgo, y poder nosotros realmente detectar con esa base de datos si son los Tunubalá del occidente, del oriente, del bajo, los que realmente terminan desarrollando el cáncer. Entonces creo que esta inteligencia artificial, fuera de tener un campo muy amplio en este momento en la medicina, lo tiene ahorita en el campo de la prevención. Por eso creo que la inteligencia artificial ha llegado como una herramienta para facilitarlo, sobre todo en tiempo. Muchas cosas que se pueden hacer simplemente despejando una base de datos. Podemos tener los factores ya completos de lo que hace que un paciente pueda sufrir una enfermedad o no la pueda sufrir. Igualmente, con la base de datos uno puede jugar con diferentes variables, y igualmente uno puede realmente que esos trabajos que realizamos siempre puedan realmente terminar haciendo una repercusión sobre la parte social. Y esto es muy importante porque de los diferentes trabajos en los que he podido participar, hemos tenido inclusive la parte antropológica, hemos tenido la parte antropológica, la parte de la parte física, estudios de todos más de laboratorio, de todo este tipo de cosas. Tenemos un inclusive Helicobacter pylori,
y realmente no hemos podido adelantar nada de que podamos hacer diagnósticos tempranos. Así es de que creo que debemos de tener otro tipo de herramienta, y creo que una puede ser el hecho de la aplicación de la inteligencia artificial. Estos son los diferentes genes que se han encontrado y que son comunes a unas patologías de tipo igualmente hereditario, que tienen mayor tendencia a ser carcinoma, como son el síndrome hereditario, el Peyroux, la poliposis juvenil y el mismo síndrome de Lynch, tal como se habían descrito para el colon. La siguiente. Este es el cáncer difuso. Sabemos que los cánceres difusos, los que son informados como anillos en sello, generalmente toman todo el estómago, y si tienen un factor hereditario, pues tienen un peor pronóstico. Entonces, sabemos que el estómago pues está dividido anatómicamente en la parte del fondo, la parte corporal y la parte del antro, teniendo para nosotros mayor tendencia a ser la parte antral, a diferencia de la parte oriental, donde tienden más a ser de tipo alto. Cuando uno planea cirugía sobre este tipo de patología y son quirúrgicos porque no hay diseminación a ganglios, pues los pacientes simplemente con 6 o 7 centímetros que se haga de resección de amplitud hacia la parte tumoral son pacientes que les va muy bien, e igualmente con el vaciamiento que haga uno desde el punto de vista quirúrgico, para poder tener una buena estratificación de ellos. La siguiente. Esta simplemente para traerles pues el orden que ocupa nuestras principales patologías, sobre todo este es un trabajo que realizan sobre el Caribe. Entonces vemos cómo está los que hemos discutido aquí. Está el cáncer de tiroides, está el cáncer del estómago y toda la parte del tracto gastrointestinal entre el sexto y el séptimo lugar en estas edades, y este que es un grupo que sacaron de América Latina y el Caribe y que fue aleatorizado. La siguiente. Siempre que hablamos, a todos los que hablamos este tema, siempre nos preguntan, ¿y qué es la estadificación? Pues la estadificación, que la hacemos por medio de imágenes, pues, o clínicamente, como lo dice la historia, y seguramente lo va a referir ahora, nos sirve para seleccionar la terapia del paciente, lo que conlleva directamente a que el paciente no quede ni subdiagnosticado ni supradiagnosticado. Cualquiera de las dos situaciones que sea, no tiene beneficio para el paciente, y el paciente entonces no va a tener el rendimiento que uno espera si el paciente quedó mal estadificado en el tamizaje. La siguiente. La evaluación entonces estratifica los grupos, las enfermedades locorregionales potenciales resecables es de 1 a 3, ¿cierto? Pero nosotros generalmente tenemos el 3B, y todos los estudios que hacemos aquí son 3B, y 3B quiere decir que hay una continuidad con el órgano adyacente. Y como les voy a explicar, lo más importante que se ha estudiado en el tracto gastrointestinal desde 1950, manera de tamizaje, es la parte linfática. Entonces, cada vez acentuamos más sobre herramientas que nos puedan dar el tamizaje, y teniendo en cuenta la parte de los ganglios que se encuentran alrededor del estómago. La siguiente. La siguiente. Mira, acá simplemente dice uno, ¿y qué pasó y cómo hacían antiguamente? Si desde siempre ha existido la enfermedad, ¿cómo se hacía y cómo hacía Bill Roth para hacer entonces un diagnóstico de cáncer gástrico? Entonces, lógicamente que sabía que era un paciente que se había desnutrido, un paciente que no toleraba la vía oral, y entonces lo llevaba a cirugía,
y encontraba que los pacientes estaban llenos de compromiso del peritoneo y entonces definitivamente no eran quirúrgicos. Y ahí es cuando ustedes tienen los diferentes signos que han aparecido, como es el de la hermana Joseph, que es la invasión del peritoneo en el ombligo, la aparición de ganglios a nivel de la axila, que es el signo de iris. Entonces son enfermedades a distancia. Luego aparece la parte de los rayos X, y entonces los rayos X comienza a ser un poco más preciso el diagnóstico debido a la fluoroscopia que se hace. Se utiliza primero un bismuto como medio de contraste y luego Kussmaul convence a un tragasables que se deje pasar un tubo al estómago para mirar si se puede mirar el estómago o no. Y posteriormente Mikulis dice, si se puede ver el estómago por un tubo, lo podemos poner en cámara. Y entonces aparece nuestro endoscopio casi desde el 50. La siguiente. Esto es un cuadro es el cuadro del profesor Billroth. Lo traigo por dos razones. Mira, aquí ya tiene en 1818 257 pacientes, pero él hizo una anotación que definitivamente debía de pasar algo con los pacientes, porque los pacientes, la evolución, sobre todo él tiene y hace una publicación acerca de una paciente de 40 años que le saca el tumor, le puede hacer la gastrectomía, pero la paciente muere a los 40 años. Entonces él dice, esta enfermedad no puede ser tratada solamente con cirugía. Y entonces desde ahí comienzan mirar exactamente cuáles son los tratamientos que debe recibir, en toda la evolución que ha tenido a través de la historia. Entonces en este momento inclusive tenemos terapia Latallet, es decir, terapias a nivel focalizado, a nivel realmente de lo que viene desde el punto de vista molecular para todos los tipos de tumores. La siguiente. Mire que aquí en el 50, un doctor japonés que se llama Sigura, desarrollan las primeras las gastroendoscopias rígidas. En el 57 ya tienen tener la parte con la cámara, pero desde los años 50 ellos comienzan a tener la parte de la endoscopia como parte de estadificación de los tumores. Nosotros, tantos siglos después, y tenemos ahora endoscopio, pero no tenemos diagnósticos tempranos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está generalmente en que nosotros desconocemos. Si nosotros nos vamos a un rural, el ideal es que uno pudiese entender cuáles patologías son de esa parte y sobre todo hacer énfasis en la parte que los Tunualá siempre han consultado por dolor dispexia, y así tengan 20 años o 25 años, tienen una descendencia desde el punto de vista gástrico y son los pacientes que uno debe de hacerles y tenerle un seguimiento tanto endoscópico como tenerle un seguimiento siempre. Lo mejor que existe para un paciente que se sospecha una enfermedad es poder hacer un examen de seguimiento. Y esto, mira, está desde el 50 y nosotros no hemos podido avanzar todavía nada en hacer diagnósticos tempranos. La siguiente. La siguiente. Este artículo lo coloqué porque me llamó la atención de sacar tal vez de una manera robusta una base de datos. Está desde el 48 al 73, donde operan más de 1000 y pico de pacientes, pero de esos pacientes realmente fueron quirúrgicos el 60-70% y de resto no fueron quirúrgicos. Y aquellos que fueron quirúrgicos, definitivamente los que les fue bien y tuvieron sobrevida mayor de 5 años,
fueron aquellos en los cuales no tenían de tipo ganglional, no tenían compromiso ganglional, fueron los que más evolución satisfactoria tuviesen, y además de eso les iba mejor con las gastrectomías proximales que con las distales. La siguiente. Entonces, aquí simplemente este es el esquema para que ya vayamos organizándonos mentalmente. Cuando estadificamos en la parte clínica, que se las expliqué, hay la parte de tener las imágenes, de tener una biopsia, de tener una patología y igualmente entregarlo a la parte de, de la parte de los tumores para que el paciente tenga su manejo o inclusive diferentes tipos de manejo que existen para un mismo tipo de patología. El hecho de que nosotros tengamos simplemente la patología o nuestra patología que nosotros seguimos de cáncer gástrico, seguimos a Makins, y eso simplemente quiere decir que nosotros damos siempre el ciclo de fluoracilo durante 3 semanas. Esperamos que exista una respuesta diferente y a las 3 semanas llevamos a una laparoscopia diagnóstica y miramos qué ha pasado con el tumor. Y cuando estamos haciendo la laparoscopia diagnóstica ya les explico qué es lo que uno quiere ver ahí. La siguiente. ¿Qué se busca determinar en esta etapa? Entonces, tamaño, ubicación, tumores que sean sincrónicos y el tipo y el grado celular, o sea, un tumor primario, o la misma diseminación del tumor. Ojo aquí a lo que les voy a decir. Uno siempre piensa que las metástasis en otro tipo, como es el carcinoma de colon, otra parte del tubo digestivo ha salido a otro órgano. Y aquí la parte linfática, la cual se refiere a la presencia de ganglios en la parte duodogástrica, duodopancreática, en la parte duodopancreática o en la parte periliar o en la raíz del meso o alrededor de la aorta, ya lo clasifica, estando ahí en continuidad, pero ya lo clasifica como metastásico. O sea, estos que se encuentran alrededor de estas estructuras son de tipo metastásico y entonces ya sería un M1 que contraindica tratamientos de tipo quirúrgico. La siguiente. Aquí es una manera que les he colocado, pues, como para que vean cómo comienza la parte desde el punto de vista, cómo se van dando los grados, cuando toman simplemente la mucosa, cuando toman la submucosa, cuando toman la muscular. Este es el grado de profundidad, ¿cierto? Que va teniendo la parte desde el punto de vista de cómo avanza la enfermedad. El grado histológico, pues tenemos el GX, con lo que vimos GX cuando es indiferenciado, y el G1, pues cuando está tomando es bien diferenciado, el G2 es moderadamente diferenciado, y el G3 es pobremente diferenciado, y el G4 es indiferenciado. La siguiente. Estos son los estudios que tenemos que tenemos en la actualidad y que pensamos que podemos de pronto hacer diagnósticos más tempranos. Creo que para nuestra parte geográfica, para la forma con que realizamos nosotros la medicina, es muy difícil que podamos llegar a hacer diagnósticos más tempranos. Creo que aquí toda la parte de pesquisa que no sea con endoscopia no tiene nada que hacer, porque todos los pacientes ya tienen más. La siguiente. Estos son los exámenes que ahorita se los voy a explicar. La siguiente. Ya la forma de aparición, aquí tiene la forma antral. Esta forma antral generalmente viene y toma la parte del canal del píloro, y al tomar la canal del píloro, pues entonces el paciente comienza a tener síntomas de
vómito postprandial. Es importante aquí algún término que enseñábamos hace mucho tiempo, que se llamaba la fase dinámica o hiperdinámica o hipodinámica, y nos daba como un estado de la parte de la enfermedad. Si bien es cierto, y el canal del estómago se obstruye, pues el estómago se sigue distendiendo. Entonces, pues en un comienzo el paciente vomita eh, tarde, fuera de las ingestas, porque el estómago se está llenando, y ya cuando ya llega a su máximo de capacidad, pues viene el vómito. Eso es lo que llamamos una fase hipodinámica. Pero a medida que la enfermedad sigue su curso clínico biológico sin tratamiento, y al cerrarse, el paciente manifiesta como y vomito de una vez, y tiene un vómito en proyectil. Eso es lo que pasa acá, está completamente cerrado. Y aquí estos son los tumores como los vemos en la parte de la curvatura menor, e igualmente vemos como este grado de compromiso de la mucosa, de la serosa, los clasifican endoscópicamente en la parte del Borman. La siguiente. Y era la siguiente. Esta parte es la parte interesante. Ustedes, como pueden ver en lo amarillo, encontramos toda la parte ganglionar, que es lo que hemos llamado el estado 1, la parte 2, que es toda la parte perigástricas, y tanto la curvatura menor como la curvatura mayor. Y esta 3 es la que se encuentra acá, tanto la parte perigástrica, la parte periliar y aquí en el meso. Entonces, ¿qué tenemos por ahora cuando vamos a observar y estadificar el paciente? Que hemos de revisar muy bien la raíz aquí del meso, que hemos de revisar muy bien la curvatura mayor, que hemos de revisar muy bien la transcavidad de los epiplones, que hemos de mirar muy bien la parte desde el punto de vista de la curvatura menor y la parte iliar, ¿cierto? Y esto, que lo podemos hacer por la parte laparoscópica, también la podemos hacer ahorita con la ecografía transesofágica. Podemos ver esta parte desde el punto de vista de ganglios, y nos aportan pues que podemos hacer biopsias de eso y saber si son positivos o negativos. Pero lo azul quiere decir que ya en lo azul no tenemos nada que hacer, y simplemente las indicaciones del estadiaje 1, estadiaje 2. Quiere decir que todavía se nos permite hacer una cirugía con vaciamiento de todos estos ganglios. La siguiente. Y vemos una tomografía. Este es el canal. Y miren que el canal aquí todavía permite la luz, el paso de los alimentos. Y al permitir el paso de los alimentos, entonces este estómago se comienza a distender, y el vómito no se hace el mismo. Cuando se cierra, este es un tumor gastroesofágico, entonces también cuando se cierra, pues al cerrarse, el vómito viene mismo de la ingesta. La siguiente. Aquí mire como el 3B es el que ocupa más. Aquí esta es una estadística de metaanálisis, entonces dar más el 3A, pero para nosotros que tenemos también estudios nuestros, nuestro problema es con el 3B y el 4. La siguiente. Ya les había explicado por qué es importante uno estadificarlo. Siempre que uno piensa en el cáncer y lo detecta, primero tiene una placa de pelvis, una placa de abdomen, una placa de tórax, para mirar y poder clasificar al paciente desde el punto de vista de imagen, para poder saber así su pronóstico, una planificación de tipo quirúrgico, o seleccionar las tratamientos híbridos que se pueden hacer en estos pacientes. Esto es simplemente para referirnos a la parte desde el punto de vista de las imágenes, y en determinado momento las imágenes, si pudiésemos aproximarnos a estas partes ganglionares, a esta parte que fusiona el tumor primario con los otros órganos, creo que falta analítica, no sé si están haciendo en el departamento o no,
pero llegamos nosotros hasta la tomografía. Sin embargo, con la tomografía, que es una imagen, y ahorita con todos los últimos software, pueden hacer reconstrucciones, los cuales pueden tener una sensibilidad del 80-85%. En el trabajo que nosotros hicimos, en un trabajo con el doctor Vallejo, revisando todas las tomografías y relacionando con los hallazgos operatorios, encontrábamos que llegábamos hasta el 60%, y donde se nos dificultaba realmente nosotros tener una precisión era sobre el peritoneo diafragmático, sobre la parte de las metástasis a hígado, que eran menores de 5 centímetros, y a nivel pélvico no se detectaba, o no podía uno detectar la parte de la enfermedad de Kuchenberg o algo así. Igualmente, cuando llevamos estos pacientes a cirugía, hacemos lavado peritoneal, así sea poco, pero ese lavado peritoneal a uno, si es positivo, le quiere decir ya el comportamiento que va a tener el paciente no va a ser un comportamiento bueno, y casi siempre corresponde a los anillos de sello o a los indiferenciados cuando está el peritoneo comprometido. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con el PET scan? El PET scan, las mismas dificultades, no detecta todos los que son las pequeñas metástasis de los mismos niveles del TAC. El PET scan tal vez aporta algo diferente, y es que en los estudios se da cuenta que los marcadores, no con 18 glucosa, la 18 y 12 glucosa, que son los marcadores del PET scan, sino que los tumores, y sobre todo los tumores de tipo indiferenciados del estómago, tienen una menor cantidad de fibroblastos, lo que hace que uno pueda hacer las imágenes, las pueda uno marcar un radiotrazador con los mismos fibroblastos, y entonces eso hace lo que llamamos ahorita el FAPI, y el FAPI entonces tiene mayor tendencia a poder detectar los ganglios y el compromiso de la parte o el estado clínico más con mayor sensibilidad y especificidad. La siguiente. Estos son los estudios que tenemos de resonancia. Entonces tenemos la captación, pero tenemos mucho falso positivo con la parte de la 18 y 12 glucosa para el PET scan normal. La siguiente. Y por eso aquí yo me centré mucho cuando di esta charla en buscar mucha bibliografía sobre la parte de la ecoendoscopia, y la cual tiene un rendimiento excelente sobre uno poder saber el estadiaje, sobre todo de la parte ganglionar. Es muy importante, y entonces evita uno, si logra tener un buen mapeo con el ecógrafo, pues estos pacientes van a ser candidatos seguramente a un tratamiento neoadyuvante y no a cirugía. La siguiente. Esto es la parte estadística, la parte que les acabo de contar, la sensibilidad, la especificidad que es baja, en la parte de las imágenes como tal, que sigue siendo la endoscopia de pronto una forma de clasificarlo. Sin embargo, cuando comparamos aquí el PET scan y el TAC, entonces se encuentran sobre el grupo 3, se encuentran con la misma sensibilidad, pero pues eso pierde uno su proyección epidemiológica realmente para detectar casos tempranos. La siguiente. Este es un metaanálisis, igualmente con la parte de la econdoscopia. La siguiente, que creo que por aquí en otra tengo la siguiente. Aquí, las herramientas comúnmente utilizadas en la misión es el fluoro desoxiglucosa en el adenocarcinoma de tipo no específico, y es células de anillo y mucinoso, tienen una baja densidad. Pero el PET-PAFI, los radiotrazadores compuestos por inhibidores de proteína, o sea, activadores de fibroblastos, esta tiene mejor, con este radiotrazador, tiene mejor sensibilidad para uno detectar las metástasis, pero mire que tiene que ser indiferenciado, lo cual le da un mal pronóstico desde el comienzo.
Este FAPI no está aprobado todavía, pero sí en los estudios de ensayos clínicos tiene muy buena sensibilidad y especificidad. La siguiente, todos los datos estadísticos de cómo se han jugado desde el punto de vista. Todo esto ya es basado con la inteligencia artificial, donde se juegan con diferentes autores, los diferentes variables que se tienen para la sensibilidad, la especificidad que cada uno de ellos ha encontrado. Y así fue como el PFAPI demostró que una mayor precisión eh, superior, superando las limitaciones del PET con 18 cloro glucosa del PET scan normal. La siguiente. La siguiente. Esto es lo que nosotros sustentamos para hacer la laparoscopia. Entonces decimos que definitivamente ninguno de las formas de imágenes nos puede dar el 100%. Por lo tanto, tenemos que ir a clasificar a los pacientes con una parte laparoscópica para ver lo que ya les ha comunicado sobre las adenopatías y sobre la posible continuidad que hace con otros órganos, principalmente lo hace con el páncreas, pero también lo puede hacer con el hígado, pero generalmente por la mayor cerquedad y sobre todo a los niveles central lo hace a nivel del páncreas. La siguiente, la siguiente. Eh, esta es la laparoscopia tal vez aquí lo que quiero resumir es que la laparoscopia diagnóstica y estadificadora lo que lleva es pues llevar un paciente a cirugía y esto en algún momento puede ser contemplado como poner en riesgo a un paciente que de pronto no tiene, no tiene criterios de operabilidad, pero esto es lo único que tenemos ahorita para tener el 100%. La siguiente, pongan el video. Bueno, aquí hemos entrado a la parte del estómago. Lo primero que nos vamos es a la parte supramesocólica. Y cuando estamos en la parte supramesocólica, ahí estamos incidiendo la parte de la trascavidad de los epiplones y nos vamos a revisar toda la parte ganglionar que ya enumeré. Entonces aquí es muy fácil cuando estamos ahí en eso, revisar la parte sobre la aorta, mirar exactamente los ganglios que se encuentran a este nivel, que son los denominados que estaban allá en verde, son los del grupo 3. Igualmente podemos mirar la parte del canal anal, esa parte eh, gástrico-pancreática y la parte iliar, la podemos revisar muy bien, lo que hace que si tienen algún tipo de positividad tumoral, pues el paciente ya no es quirúrgico. Y mire que estamos haciendo una cirugía que hay veces puede durar una hora y media, uno tratando de hacer una buena estadificación. Y esa es otra situación que hemos tenido en la laparoscopia. Entonces vienen los que hacen la parte desde el punto de vista crítica, dicen, pero es que nunca todos hacen lo mismo. No todo el mundo hace, no tiene el mismo puntaje, nunca pueden decir si son lo que vieron fueron ganglios o fueron parte realmente inflamatoria del mismo tumor. Esto es algo que va en contra entonces de la parte laparoscópica, el que sea invasiva y el que definitivamente a veces no se sepa si lo que está uno tocando y interpretando sea de tipo inflamatorio o sea de tipo metastásico. La siguiente, no está repitiendo el video bien. Entonces, ya para concluir, no sé cuántas personas sobreviven a 5 años después de un diagnóstico de un cáncer de estómago. Solamente 32.4. Entonces, un estudio en NIH. Y además aquí cuestionan, en este artículo, cuestionan si sirve o no sirve la parte de las terapias neoayudantes. La verdad es que fuera de la literatura que le diga a uno que realmente son importantes, lo que de uno en la parte práctica es que nunca podemos regresar a un paciente con terapia de quimioterapia, devolverlo a la parte de cambio de estallaje para volverlo quirúrgico. La siguiente. La siguiente.
Bueno, creo que con esto, no sé si tienen alguna pregunta acerca de los tumores que hemos tratado en este momento. ¿Tienen alguna duda? ¿Les ha servido? ¿No les sirve? Entonces quisiera oír las opiniones. Está Pedro Pablo, está Diana, los veo aquí, Isabela, cualquiera pues que quiera hacer alguna pregunta, si les parece que esto les sirve, no les sirve. Hola, profe, buenos días. Con Pedro Pablo. Hola Pedro Pablo. Profe, no, agradecerle por la charla, bastante completa. Nos sirve mucho, sobre todo a nosotros como médicos generales que estamos a diario con todos estos pacientes oncológicos y muchas veces tenemos bastantes dudas e inquietudes sobre el manejo, sobre los exámenes que se piden, cómo hacer ese enfoque de todos estos pacientes. La charla bastante completa, muy interesante y que es de bastante ayuda para, creo que para todos los que estamos en los diferentes servicios. Agradecerle mucho por la charla, profe. No, con todo gusto. Hay una situación que de pronto se me olvidó nombrar en la parte de urgencias, es el sangrado de los pacientes. El sangrado es una urgencia y como todo tipo de urgencia se vuelve quirúrgico. Recuerden que cuando uno está reanimando a un paciente, uno comienza la reanimación y debe tener un paquete que se llama el paquete de reanimación. El paquete tiene 4 unidades de glóbulos rojos, tiene la parte de sus derivados, de sus plaquetas y el fibrinogen. Y entonces estos pacientes, lo que primero uno quiere saber es si es un tumor o es una úlcera de pronto que esté sangrando, unas varices esofágicas, lo que esté sangrando, pero como tal, uno debe comenzar la reanimación antes de tratar de saber qué es. Hay una clasificación que se llama la de Bradford ahora, y esa seguramente me referiré cuando hablaré de la parte del sangrado digestivo. Y es que no hay ninguna urgencia en que uno tenga que saber qué es lo que sangra, sino de ver la respuesta hemodinámica de un paciente. Porque nosotros, a usted le llega un paciente a las 10 de la noche, le llega con 2 de hemoglobina, además de estar sangrando, ¿cierto? Además, el cirujano, pues, o no está, o está cansado, o está en cirugía. Entonces, lo primero que tiene que uno hacer es saber reanimar un paciente. Y saber reanimar un paciente quiere decir que uno tiene que reanimarlo con mejorando la perfusión que tiene el paciente. Y esta perfusión, entonces uno dice, sí, pero para tomarle los gases, para tomarle una cantidad de cosas. Bueno, es que la perfusión la tenemos según un trabajo de Andrómeda que se hizo, la podemos medir simplemente con el dedo gordo, saber si llena o no llena y en cuántos segundos llena. Así es de que uno, cuando ve estos pacientes choqueados, en este caso por una neoplasia y en el caso por un sangrado digestivo, que son los que más sangran, lo primero que uno tiene que hacer es hagan una descarga de 30 centímetros de un cristaloide, miran cómo da la respuesta desde el punto de vista de perfusión e inicien su paquete de emergencias, entuben el paciente porque pues necesitamos oxigenarlo al 100%. Seguramente a veces una máscara o un suplemento no nos sirve para nada. Y hacemos eso y vemos la respuesta del paciente. Si este paciente no tiene ninguna respuesta, entonces tenemos varias cosas. Uno, la hora que sea, porque todo funciona completamente como en horarios de oficina. Entonces, en una tenemos si podemos hacer endoscopia o no. La otra, si después de la endoscopia y vemos lo que está sangrando, podemos hacer embolización sí o no. Entonces, todo se convierte en sí o no y el paciente se está consumiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si el paciente no respondió, el paciente, pues la cirugía hay que llevarlo a llevarlo a cirugía, y uno en cirugía lo que hace es desvascularizar el estómago, y con que uno ligue la gástrica izquierda, con eso tiene uno para que pare el sangrado. Anecdóticamente, porque son anecdóticamente, uno ve transfusiones de 17 y 20